Sí, pues buenas noches, mis queridos hermanos. Hola, buenas Bienvenidos, noches. bienvenidos sean todos, ¿verdad? Esta hermosa sesión de la luz, la causa de todo, en tratados divinos. Pues seguimos avanzando, ¿verdad? En este recorrido sobre la luz, de lecturas que tienen que ver con la luz divina. Y entonces, pues hoy nos tocan unas cuantas lecturas para rumiar. Vamos a dejar a Lupita, que es la moderadora del programa de toda la semana, para que nos vaya dirigiendo. Bueno, tengan divina noche y pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para disponer nuestros pensamientos y todo lo que Él quiera que podamos rumiar en esta noche. Como ustedes se dieron cuenta en el material que hemos compartido, eh, estamos hablando de la luz y del sol, las dos cualidades que representan, eh, o digamos, las dos cualidades como el Señor las dice, ¿verdad? Pero también son los constituyentes del ser divino. Y vamos a iniciar con esta de la 373 porque es una lectura que aunque sea de los libros primeros, cuando el Señor dice, mi mira de ti, que le dice a Luisa, ¿verdad? Quiere decir que es como Él la está visualizando para el futuro, ¿verdad? Y entonces allí le está diciendo cuál es lo que Él quiere que Luisa sea y a través de Luisa, pues, lo que lo que es para nosotros también, ¿verdad? Entonces, si vemos en en las frases que están escritas, es, está de la lectura 373, y entonces le dice, ¿verdad? De que él quiere absorberla y hacer una sola cosa con ella y hacer un ejemplar perfecto de uniformidad. Y le especifica de cuál uniformidad, ¿verdad? De tu querer en el mío. Entonces, vamos a empezar rumiando uniformar. Nos recuerda el colegio, ¿verdad? Cuando dice uniformar, o sea, todos con el mismo traje, o pensamos que es igualar también, ¿verdad? Como súper. Casi pelado. Y, y entonces, eh, y Jesús lo confirma, ¿verdad? Porque aquí le dice tu querer en el mío. Y entonces tenemos una idea de que sea, como le está diciendo aquí, una sola cosa con él, que es ser una cosa, una sola cosa con él. Y, y yo creo que ese es un traje que no nos logra caber, ¿verdad? De la inmensidad de lo que ahí se está diciendo. Y si ustedes tienen cerca su libro de cielo, podríamos leer la, la lectura, por ejemplo, una que habla bastante de la uniformidad y qué es todo eso. Si podría alguien leer la 824 en el párrafo 2. Dice, y él, quiero enseñarte el modo como debes estar conmigo. Primero, debes entrar dentro de mí y transformarte en mí y tomar lo que encuentres en mí. Segundo, cuando te hayas llenado toda de mí, sal fuera y obra junto conmigo, como si yo y tú fuéramos una sola cosa. De modo que si me muevo yo,
muévete tú. Si pienso, piensa tú en la misma cosa pensada por mí. En suma, cualquier cosa que haga yo, la harás tú. Tercero, con esto que hemos obrado juntos, aléjate por un instante de mí y ve en medio de las criaturas, dando a todos y a cada uno todo lo que hemos obrado juntos. Esto es, dando a cada uno mi vida divina, regresando rápidamente en mí para darme a nombre de todos toda aquella gloria que deberían darme, rogando, excusándolos, reparando, amando. Ah, sí, ámame por todos, sáciame de amor. En mí no hay pasiones, pero si pudiera tener alguna pasión, la sola y única pasión sería el amor. Pero el amor en mí es más que pasión, es vida. Y si las pasiones se pueden destruir, la vida no. ¿Ven qué necesidad de ser amado me encuentro? Por eso, ámame, ámame. Fíjate. Fíjate, ¿qué entendiste de uniformidad en esa lectura, Leti? Ay, disculpa que me puse en mute. O sea, es que son uno solo. Lo que hace él, lo hace el alma. Y lo que hace el alma, lo hace él. Son uno. Es lo que habíamos hablado de Mamita María, esa unión que hay. Es eso mismo, ¿no? Perfecto, perfecto. Es, Entonces vemos que esa uniformidad que le está pidiendo desde el libro 3 es unidad de quereres. Y claro, en la lectura que vamos de leer va diciendo, ¿verdad? Como paso, y hay casi todas las lecturas que van asociadas con esto de ser una sola cosa, paso, paso, obra, obra, reparo, reparas, ¿verdad? Es ser una sola cosa. Sin embargo, si vemos aquí en la lectura, antes de eso le está diciendo absorberte en mi voluntad. Y ya dijimos la vez pasada qué significa absorber en mi voluntad, ¿verdad? Como una esponja dijimos. Entonces, quiere decir que aquí él está diciendo que es él el que va a absorberla en su voluntad. O sea, la esponja es el Señor y chupa, ¿verdad? Como el líquido que chupa la esponja. Entonces, eso se lo está diciendo ya de entrada. Y para uniformizarlo, ¿verdad? El Señor tiene que absorber a Luisa y le dice, en mi voluntad, porque la voluntad es la entrada, es la llave a la eternidad, ¿verdad? Por ahí encontramos todo. ¿Y qué quiere decir esto? Es como absorber, como hace el sistema digestivo, que absorbe la carne, digamos, absorbe el queso, el cake, y llega a nuestro sistema circulatorio y se hace igualito que nuestra sangre. Se uniformiza con nosotros, ahí ya no distinguimos cake, no distinguimos carne, sino que pasa a ser parte de nuestro ser, ¿verdad? Así entonces lo que él está diciendo aquí es que la va a ir haciendo parte de su ser, ¿verdad? O sea, eso es grandiosísimo. Y lo dice el mismo Señor, ¿verdad? Porque le dice que ese es el estado más sublime, el prodigio más grande y el mayor milagro que puede hacer Dios, que una criatura llegue a estar y ser como la divinidad, ¿verdad? Porque los quereres son los mismos. Y, y le sigue diciendo, ¿verdad? Que tiene que ser invisible. Y claro, cuando dice debe de imitarme a mí, pues nos está
ya nos está diciendo en otros libros que es en Él, con Él, para Él, ¿verdad? No es imitación como la imitación de Cristo de Kempis, sino que es que sean eso, uno solo, ¿verdad? Pero, ¿por qué al Señor eso le es fácil? Porque el Señor no tiene ninguna materia, es un espíritu. Y nosotros somos materia y espíritu, pero para trabajar en el espíritu es el que es nuestro modelo, no como imitación, ¿verdad? Pero allí Él nos está mostrando cómo siendo materia asume lo espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos? Que dice un ejemplar perfectísimo. Bueno, yo entendería que es que estoy en el mundo, pero el mundo no está en mí. Y mi espíritu va creciendo junto con el Señor. No es así como Él dice, ¿verdad? Que Él se hizo invisible y que el mundo, a pesar de que Él tiene al mundo, puesto que Él lo creó, Él no queda absorbido por el mundo. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Estar en el mundo sin ser del mundo. Y así el alma espiritualiza toda y llega a volverse invisible para que hacer una sola la voluntad con su voluntad, ¿verdad? Y pues cuando él dice todo esto, ya muestra pues el gran amor por nosotros, porque al final de todo esto es volvernos a nuestro origen, ¿verdad? Volver a cómo fue Adán inocente antes de pecar. Quiere esto entonces decir de que desde el principio ya el Señor le está diciendo a Luisa cuál es que es la ruta que va a ir llevando. Y lo traemos en cuenta porque vamos a ir viendo cómo es que la luz es, digamos, la estrategia para ir haciendo todos estos cambios que tiene que ser Luisa. No sé si tienen comentario a esto que estamos diciendo ahorita. Sí, hola. Eh, Hay muchísima riqueza. La palabra uniformidad viene de uniforme, de uniformarse. Nos está hablando de, en cierto sentido, cuando hablamos de todo lo que pasa en el mundo, de esta guerra espiritual, ¿no es cierto?, que debemos sostener nosotros como uniformados. Después viene la forma, porque uniformarse es ponerse un uniforme, pero formarse es otra cosa. La formación es espiritual completamente. Eh, nos uniformamos en la forma de ser del Señor para entonces poder ser realmente uniformados a Él y obrar con su voluntad, porque en una guerra no puede haber muchos generales, ¿no es cierto? Tiene que haber uno. En una batalla hay un general generalmente. Pero sin hablar de las cosas bélicas, ¿no es cierto? La uniformidad tiene mucho que ver con formarnos. Y la formación es algo muy difícil porque tenemos nuestra voluntad y nosotros vivimos de la voluntad divina y nos mantiene la voluntad divina y nos está dando todo, absolutamente todo, y nosotros no estamos correspondiendo. Entonces es como esa analogía que diste, Lupita, sobre
el sistema digestivo me pareció excelente porque así como nosotros recibimos el alimento del Señor que nos está dando, y no solamente estamos hablando de alimento físico, sino de alimento espiritual que nos está dando la vida misma, porque el alimento es casi, digamos, una metáfora de lo que es la alimentación que nos da Dios, ¿no es cierto? Porque Él es el que nos alimenta. Él quiere también que nosotros lo alimentemos a Él. Eso es lo que yo creo. Ahí viene lo que yo creo personalmente, que Él quiere que nosotros lo alimentemos a Él con amor, para que Él también pueda venir y Él pueda estar completamente fundido en nuestras vidas. Y entonces Él pueda vivir nuestras vidas, porque nosotros no solamente estamos recibiendo de Él, eh, esa uniformidad, esa vida, todo eso que Él nos quiere dar y que nos debe dar, porque si no, no tendríamos vida. Él quiere que también nosotros seamos su vida, para que Él pueda entonces conquistar. Esta parte del amor la vamos a comentar en la siguiente, ¿verdad? Bueno, Y bueno, sí, realmente es así, ¿verdad? Es ese uniformar y así de grandioso lo que el Señor nos dice. Vamos a escuchar a Mari Jody bueno, y seguimos comentando, ¿verdad? sí, Gracias, Lupita. Bueno, es que yo ya tiene rato que había leído esta vez. Y avanzas y de verdad, ahí ya fui, pues, no porque sean mis propios méritos, yo digo que Jesús me fue enseñando, porque cada vez que lo leo y leo y leo, y como Él siempre hace todas las cosas nuevas, una y otra vez nuevas, pues siempre te dice algo más. Y en esta ocasión lo que a mí me dice, pues incluso de volverte invisible, pues no hay más manera que imitarlo, que ser realmente uno con Él, pero la única manera, y como entrando un poquito en el amor, lo que decía el señor Carlos, es qué mejor manera. Yo creo por eso se complementan también lo de María Valtorta con Divina Voluntad, porque de hecho, en esa ampliación que hace ahora que he estado escuchando todos los radioteatros, bueno, todos los capítulos, realmente empieza ahí mismo estaba hablando ya de divina voluntad en muchas cosas de una u otra manera y dices, wow, y la mejor manera de ser uno con él es conociéndolo, conociéndolo. Él mismo lo va haciendo, él mismo te va enseñando, te va guiando y de alguna u otra manera, conforme escuchas más del Radioteatro María Valtorta en todas las enseñanzas que él nos dejó y complementas con el libro de cielo, de verdad, en serio, no, qué grande es Jesús, de verdad, es extraordinario, es extraordinariamente todo amor y nosotros somos todo amor por él. Bueno, un ejemplo sería aquí donde Él nos dice, ¿verdad? Que no hay ninguna materia en mí, sino que es purísimo Exacto. espíritu. Porque ayer, con el niño perdido y hallado en el templo, Él bien Ujú, claramente dijo, ¿verdad? Ah, ujú. eh, profesores o como es que les dicen, maestro que estás Maestro, comenzando casi, ¿verdad? Estoy hablando de un reino que no es de la tierra, ¿verdad? Es un reino es un celestial. Ahí reino entendemos que celestial. es un reino espiritual, ¿verdad? Y nos lo está diciendo, y nos lo está diciendo aquí. O sea, se trata del espíritu. No, y aparte, bueno, nada más brevemente lo voy a comentar porque seguramente esto se va a tocar en el día lunes, porque hay mucho, todo se está tomando también en el libro del padre Rossini, en parte de lo de María Valtorta, pero justamente ayer, y nada más no me acuerdo qué capítulo fue de Radioteatro María Valtorta, digo que en lo que trabajo me pongo a escuchar.
y me fascinó cómo él mismo cuenta de su mamá, de Mamá María, y a eso, por eso lo comento, por la unidad del vínculo tan grande y tan estrecho como es el alma de nuestra Madre Santísima, y cómo es esa unión, ella nos muestra en ese, o él mismo nos está diciendo cómo debe de ser, porque en ella pues ya era desde siempre, ¿no? Pero es increíble porque desde los 3 años les da una respuesta y y decía, no, 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 o sea, todo el mundo como era chiquita, todo el mundo la quería besar y ella decía, no, 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 no me toque, esto soy solo para Dios. Entonces, qué increíble. Bueno, nada más es un breve comentario, que lo van a ampliar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Veamos el comentario de Mercedes. Escuchemos el comentario de Mercedes. Buenas noches. Bueno, con esta lectura yo, pues, y todos tenemos que plantearnos qué significa eso de espiritualizar nuestra materia. Yo lo puedo entender como el unificar y renovar nuestro espíritu por medio del amor, la voluntad y nuestros actos hechos en el divino querer. Porque todos debemos dar a nuestra humanidad la vida verdadera, la vida divina, pues es todo lo que Dios es: amor, voluntad divina, vida divina. Y hacemos esa comunicación por medio de la luz y del conocimiento de estas verdades en mí. No sé cómo ustedes lo vean, pero yo más o menos he tratado de resumir y de, ¿verdad? De plantearme esa contestación. Pueden añadirse otras cosas, pero por lo menos yo, eso es de lo que plantea esta lectura, es lo que yo más o menos me podría plantear. Porque si él tomó la humanidad y tomó nuestra materia, ¿verdad? Para asemejarnos a nosotros, pues nosotros tenemos que ir en el otro lado, o sea, en la dirección contraria. Entonces tenemos que plantearnos el hecho de cómo vamos a hacer o cómo se puede hacer, cuál puede ser nuestra correspondencia para llegar a ser uno con Él, espiritualizando nuestra misma materia. Y así, como dice la I, volvernos invisibles. Pero la escucho a ver qué ustedes plantean. Sí, exactamente, ¿verdad? En otra de estas lecturas que tenemos ahora, queda bien planteado que nos toca regresar, ir en el camino contrario, ¿verdad? Ujú, ujú. Gracias, Mercedes. Y si puedes anotar ese pensamiento, más bien dicho, esa definición tuya en el chat, sería buenísimo también. Mirta. La verdad que Mercedes dio el clavo. Sí, porque precisamente esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a espiritualizarme? Porque somos humanos, pero también tenemos espíritu, ¿verdad? Tenemos alma. Entonces esa alma es creada y esa alma pues es materia creada por Dios, pero que tiene un espíritu que se conecta con Dios. Quiere decir que Jesús en esa unión hipostática, humano y divino, con su espíritu, ¿verdad? Espiritualizaba todos los actos que él hacía. Entonces hay una lectura, por eso fue que levanté la mano, que lo dice, vamos a decir, como tan claramente lo que sería espiritualizar. Y está en la lectura del volumen 32-24. Sabemos que Jesús es el arquetipo, ¿verdad? Entonces, esa lectura en el párrafo número 5 dice lo siguiente, dice Jesús: y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales. Ahí está lo más importante. Así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida.
unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etcétera, forman nuestra vida divina. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Mi voluntad. Ella es el amor, ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuesen por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio. Dios no se ejercitaría sin su voluntad. Nuestro amor sin amar y así de todo lo demás. Entonces sigue hablando Jesús, mientras entonces como el todo está en la voluntad y por eso con darla a la criatura damos todo y como son nuestras pequeñas imágenes creadas por nosotros, nuestros alientos, las pequeñas llamitas de amor esparcidas por nosotros en todo lo creado, por eso le dimos una voluntad libre unida a la nuestra para formar nuestros facsímiles queridos por nosotros. O sea, es transformarnos en Él. Transformarnos es espiritualizarnos, porque esos atributos de Dios no son atributos materiales, son atributos espirituales. Y cada vez que según Jesús, como cada vez en cada acto que Él hacía, Él iba divinizándolo todo, espiritualizándolo todo, dándole un significado, un valor, una moneda divina, pues asimismo Él nos está disponiendo y nos quiere dar eso mismo que Él tiene, que es hacernos semejantes a Él, porque para eso nosotros fuimos creados. De hecho, fuimos creados así, la imagen y semejanza de Dios, semejanzas en el obrar de Dios. Y eso es espiritualizar la materia, es obrar con los atributos de Dios. Y ahí entonces podemos decir que somos invisibles, podemos decir que Dios nos ha absorbido, porque mientras más amor, menos virtudes. Mientras más amor, más virtudes divinas, no virtudes humanas. Y entonces eso sería espiritualizar. No sé si alguien más quiera comentar algo, Lupita. Bueno, en la misma línea, ¿verdad? Por eso nos dice dos cosas y le tocan a él, ¿verdad? Que es el absorbernos y el uniformarnos. Esas son acciones de él, precisamente porque así vamos haciendo crecer nuestro espíritu. Él nos va haciendo crecer nuestro espíritu de manera de que después somos no uno, ¿verdad? Porque no, la santidad divina no termina con que ser uno, ¿verdad? Termina con que es vida, ¿verdad? No solo unidos, sino que el querer obrante en uno. Pero Él tiene que absorbernos y tiene que uniformizarnos, ¿verdad? De la misma manera. Y dice aquí, ¿verdad? Que fue para asemejarme en todo al hombre y dar un ejemplo o un ejemplar perfectísimo y llegar a volverse invisible. Pero ya de todo eso, el alma, dando su voluntad y aceptando todo lo que Dios va haciendo en uno, el alma se debe espiritualizar y debe estar en la nada, debe de olvidarse del mundo, no, como dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Y volverse así invisibles. Y dice que así, volviéndose invisibles, es poder hacer más fácil que se unifique la voluntad humana con la voluntad divina. Así que todo es espiritual, ¿verdad? Y eso es importante remarcarlo
es la importancia de esta lectura, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos desesperamos que no vemos, pero estamos queriendo ver con los ojos materiales, es con los ojos espirituales, ¿verdad? Ujú. Sí, y que ese absorberse viene por el desapego. Y ese desapego, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da también. O sea que todo viene por Él, no es porque nosotros lo hemos conseguido, no es nuestro mérito. Es Él quien en su divina voluntad pues está haciendo, ¿verdad?, la obra en nosotros. Sí, exactamente. Eh, Eso es importante, ¿verdad? Que lo vayamos teniendo en cuenta. No sé si hay otro comentario y para pasar a la siguiente, porque todas estas van vinculadas y como decía Carlos Poblet ayer en la noche en un comentario, ¿verdad? Es, es esa espiral que el Señor, con la que el Señor nos va enseñando, ¿verdad? Porque es un conocimiento sobre lo mismo, pero vamos subiendo y es el mismo conocimiento, pero vamos subiendo. Entonces, y eso solo se ve en espiral, exactamente. Ujú. Bueno, María Eugenia dice, el obrar como Dios, tomar sus temperamentos, el obrar sus modos, todo lo de Él es perfecta en el alma, es espiritualizar todo y llega a ser invisible, se vuelven soles y dar luz. Y dice, esto entendí si me corrigen, ¿verdad? Eh, ese obrar, ese obrar que dice María Eugenia es del Señor en nosotros, ¿verdad? A nosotros, acuérdense que siempre se nos ha dicho que el 99% es de Dios y el 1% es nuestro, ¿verdad? Bueno, si no hay otro comentario, pasamos a la siguiente, que es el amor simbolizado por el sol deslumbrante, que es la 11:34, ¿verdad? A estas alturas, ya Luisa eh, ya ha dejado la santidad humana y es que cumplió más que cualquier santo, creo yo. Sabemos, más bien dicho, ¿verdad? Porque allí tuvo 4 desposorios que no los ha tenido nadie más. Y ya está viviendo en el proceso de su santidad divina. Y entonces nos dice interesantemente que ella estaba orando por una persona, ¿verdad? Y siempre decimos que vamos a orar por todos, pero Luisa nos enseña que hay casos en que oramos por una persona. Y estando haciendo eso, el Señor llega y le habla del amor, ¿verdad? Entendería yo que le habla del amor porque ella está haciendo una caridad, que es pedir por otros, ¿verdad? Orar por otro. Y ahí le dice que el amor es como el sol. Y si ustedes recuerdan en las horas de la pasión, el Señor claramente dice que el amor es un fuego que que casi lo consume, ¿verdad? Y de ahí la palabra consumar, que es deshacer en ese fuego. Y entonces nos dice en la lectura que ese amor es el símbolo del sol, pero que ese amor hace diferenciar a una criatura que en la lectura dice que es una criatura común de una criatura que es un alma amante. Porque en el alma amante, aunque esté viendo el sol, como ya casi está teniendo ella todo ese fuego y todo, y ella convirtiéndose también en el sol, pues ya no le molesta, ni ya no se preocupa por estar viendo qué es lo que pasa, ni a su alrededor, ni pensar si la miran o no la miran, ni digamos qué sucede, ¿verdad? Porque ya tiene
como dos conoceres que le dan gran confianza o dos conocimientos que le dan gran confianza. Uno es que sabe eh, que ese amor la tiene protegida y la tiene protegida de todo. No importa lo que pase afuera, el Señor la tendrá al seguro como Él y sus santas disposiciones quieran, ¿verdad? Y luego, también le dice que Él, ese sol, será eh, una, una defensa. Y contrario, pues, al que vive común, que hasta ver el sol le deslumbra y deja de ver, porque le molesta los ojos, digamos, como cuando nosotros vamos a querer ver un cometa que pasa y nos ponemos hasta unos lentes que no sirven, pero nos los ponemos, ¿verdad? Para poder el ver el sol porque nos deslumbra. Entonces, esa alma que está viviendo en la verdad, en el amor, esa alma ya no le molesta ni el sol ni lo que pasa en la tierra, ¿verdad? Y pues, aunque ese sol sea deslumbrante, porque ya va siendo una misma con ese amor, ¿verdad? Y, y así es que em, esto nos indica que desde tempranas lecturas, ya Luisa ya va sintiendo ese deslumbrar, ese gran fuego, ¿verdad? Y lo otro que es interesante es que él nos dice en otras lecturas, yo soy el sol que forma la luz, que lo vamos a ver creo que la siguiente lectura lo trae. Y entonces, él es luz, pero porque es sol. Así que cuando decía en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, es porque él es sol, ¿verdad? Y entonces él dice también que esa luz da origen al amor, pero que son tan iguales que son dos cosas que van como juntas, ¿verdad? Y ustedes leerán en algunas lecturas donde Luisa le dice, dame de tu luz y dame de tu amor, ¿verdad? Lo pide junto. Si lo que quieran comentar de esta lectura. Sí, yo quería hacer un comentario acerca de la conexión que hay entre la primera lectura que acabamos de leer y esta. Es tendría que verla otra vez, pero no importa. Nos está hablando de la luz y del amor. Y en la otra lectura acabamos de saber nosotros algo. Uniforme, No, invisible. no, es mm, Absorbido. mm, Yo creo que sería la siguiente, porque en la primera nos habla más que todo de la meta que él tiene para con Luisa, ¿verdad? Y prácticamente eh, lo que de ahí retomamos es toda la parte del espíritu más que la luz. Pero si nos pones la siguiente, que oh, oh, después de esta del amor simbolizado, Gaby, por ahora, favor. ahora me recuerdo bien. Es la Mm, espiritualización de la ajá, materia. ajá. Ujú, Espiritualizar la materia. sí. Porque cuando estamos espiritualizando nuestra materia, no prestándole atención, diría, y de muchas otras maneras, eh, entonces ahí estamos siendo luz y podemos entonces ser un pequeño sol humano y dar luz, porque estamos siendo luz nosotros, porque estamos espiritualizando la Ujú, materia. ujú. Y eso es lo que quería hacer, esa conexión con lo que
estábamos diciendo en la segunda lectura que también habla del amor, porque claro, no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Dios no, Dios es todo, en Dios todo es unidad, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, Él nos llama a ser como Él por medio de esa imagen y semejanza perfecta, que bueno, era la que tenía Adán, ¿no es cierto? Así que nosotros en realidad ya fuimos formados así. De ahí viene nuestra formación, porque todo esto a mí me cuesta muchas veces y a mí me encanta también. Cuesta y encanta porque son dos cosas que coinciden, porque las dos cosas están juntas, ¿no? Y entonces el pasado, el presente, el futuro es todo uno, ya está hecho todo. Esa verdad a mí me fascina, ¿no es cierto? Porque yo digo siempre que ya está todo hecho, ya está todo ganado, ya está todo. Lo único que podemos poner es nuestra voluntad de que así sea, que es lo que hizo la Virgencita, nuestra madre. Y con eso ya la vida oculta logra todo. No necesitamos nada. Y el mundo recibe todo lo que tiene que recibir. Ahora, claro, cada persona tiene su límite, ¿no? Los límites de cada persona son sus límites y no podemos infringir nosotros de ninguna manera con la voluntad humana el libre albedrío del prójimo. Pero, pero esto de ser sol a mí me fascina y me fascina todo esto de espiritualizar la materia porque creo que realmente eso es lo que el Señor quiere. Y Él nos vino a dar ese perfecto ejemplo, porque Él era materia, Él se hizo materia, pero se espiritualizó, es decir, ya era espíritu, eh, era la materia perfecta, ¿no es cierto? Eh, y bueno, tenemos que ir por ese camino, Él es el ejemplar perfecto de esa espiritualización de la materia que nosotros ya teníamos desde el principio, que es ahora, pero que no nos damos cuenta porque estamos viviendo fuera de la sintonía divina. Y entonces todo esto es fascinante, ¿no? Porque la verdad es que yo no podría negar que esto es verdad. No, no, nunca negaría yo que esto es verdad. Y sin embargo, eh, bueno, se ve que mucha gente no quiere esto, ¿no es cierto? No, no quieren. Eh, pero por eso es que la vida oculta es tan importante, la vida cotidiana, no cambiar nada de lo que hacemos, estamos haciendo cualquier cosa que hacemos, eso es un sol, está dando, irradiando una irradiación divina a todo el mundo, a toda la humanidad, a toda la humanidad, sí, lo humano. Lo que es humano recibe todo eso. Y después cada persona, bueno, tienen su voluntad, cada uno, ¿no es cierto? Tienen que... eh, somos libres. Para mí esto, el sol es libertad, ¿no es cierto? Porque podemos entonces nosotros ser como Él es, no como nosotros hemos sido o nos han querido decir que somos o nos han enseñado a hacer, o todas estas cosas, ¿no? Que son artificiales de la voluntad humana, pero qué hermoso que todo esto, ¿no es cierto? Y después al mismo tiempo reconocer a todos estos grandes santos en la historia que buscaron y buscaron y vivieron una vida de santidad humana. Yo tengo mucho respeto por ellos. eh, y
Y bueno, lo estamos haciendo con ellos y por ellos y en ellos también, ¿no es cierto? Eso es lo hermoso, ¿no es cierto? Que los podemos amar entonces. Los podemos amar a nuestros santos, a nuestros familiares, porque es la familia santa. Lo veo todo así, ¿no es cierto? Muy poéticamente, discúlpenme, pero Mm, ¿quién me quita la Bueno, poesía a mí, ¿no es cierto? bueno, sí, tomando, ¿verdad? Sí, la parte, la parte donde menciona el espíritu en en la lectura anterior, ¿verdad? Es, representa totalmente la luz, como lo vamos comprendiendo en las diferentes lecturas. Y es precisamente ese párrafo el que nos está hablando de su vida oculta, realmente, ¿verdad? Porque él allí asumió todo lo que habíamos hecho todos, ¿verdad? Y ahí dice que la asumió para asemejarse al hombre, pero sabemos que haciendo todo eso, él estaba rehaciéndonos, reparando y, y con todo eso, él estaba trabajando no para la redención, ¿verdad? Sino para su objetivo principal, que era dejarnos listos, como tú dices, ¿verdad? Para la santificación. Él hizo todo allí mientras estuvo haciendo todo eso, ciertamente, ¿verdad? Y claro, eh, cuando uno va entendiendo el trabajo de los santos, que ellos han sido camino y que todo lo que hicieron fue preparando para que nosotros, estos niños lindos que somos ahora, para Dios, em, estuviéramos listos con todo lo que ellos fueron haciendo también, ¿verdad? Nuestra madre y el Señor. Gracias por vincular y por esos comentarios. No, esta lectura nos puede llevar a rumiar muchas cosas, Lupita. Por ejemplo, o sea, estaba buscando el cómo vincular esta lectura con la lectura anterior, ¿verdad? Y quizás con la próxima. Entonces, lo que puedo comprender, ¿verdad? De esta lectura es que el título dice, el amor simbolizado por el sol deslumbrante nos da entonces la, la visión, cómo nosotros podemos ver un alma que, que recibe del sol divino muy poco y otra que recibe del sol divino mucho. La que recibe poco, pues esa puede tramar insidias, hablar mal de ellos, ¿verdad? Se están acercando, pero todavía están tramando cosas que no son de Dios. Más sin embargo, las almas que ya dejan, se dejan tocar, por decir así, de ese sol divino, pues el sol divino lo tritura todo. Se transforma esa alma en otro sol, ¿verdad? Entonces, eh, eh, podemos llegar entonces a esto, que el amor de Dios debe ser el principio y el fin de todo, ¿verdad? Porque fuimos creados en un arrebato de amor, somos todo amor, pero no dejamos que ese sol divino nos triture nuestro yo para podernos transformar en él. Entonces, hay una lectura que es la 487, que le voy a leer una partecita, que dice precisamente eso, que el principio y el fin de nuestras acciones debe ser el amor de Dios. Dice, después de haber pasado varios días de privación, hoy, mientras me disponía a hacer la meditación, mi mente se distrajo en otra cosa y por medio de una luz comprendía que el alma, al salir del cuerpo, entra en Dios. Lo que es de la lectura anterior, se absorbe en Dios, se vuelve invisible en Dios. Y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor. Mientras más amor,
menos virtudes humanas. Mientras más amor, más virtudes divinas, más atributos divinos. Entonces, también podríamos decir que todo tiene que estar sellado por el amor de Dios. Si no tiene el sello del amor de Dios, pues no nos transformamos en Él. Vamos a seguir siendo nosotros, vamos a seguir siendo una mentira. Y eso que les digo, Jesús lo está diciendo en el volumen 651, que les voy a leer una partecita también, que dice, todo debe ser sellado por el amor. Hija mía, a quien verdaderamente me ama, todo lo que le sucede interior y exterior devora toda en una sola cosa, en la voluntad divina. De todas las cosas, ninguna le parece extraña, mirándola como un producto de divina voluntad. Por eso en ella todo consume. Su centro, su mira es única y solamente la voluntad de Dios. Entonces esas almas pueden decir, como finaliza esta lectura de 1134, que dice, y el alma amante continuará su camino sin ni siquiera pensar si la miran o no la miran, porque sabe que el amor la defenderá de todo y la tendrá al seguro. Esa alma transformada en Dios es invisible, no le importa nada, no le importa lo que digan o lo que no digan, si la miran o no la miran. ¿Por qué? Porque está transformada, toda sellada de amor, en esa luz divina que es el sol divino. Qué bonita es esa lectura que nos trajiste. Ujú. Y esos conocimientos, y son los conocimientos los, sobre Dios lo que al alma la lleva a amarlo más, ¿verdad? Y el amor es el ser de Dios. Así que cuando nos dice aquí al final, ¿verdad? Que esa alma se transforma, es porque es, y es ahí uno de los vínculos con la lectura 373, porque se está uniformizando esa alma con el ser divino, que es amor. Ese es otro vínculo que tiene las dos lecturas, ¿verdad? Muchas gracias, Mirta. Gracias, Lupita. Deja bajar de una vez la mano, si no, luego se me olvida. Ay, pues ya Mirta lo dijo todo, pero yo nada más quería agregar un cachito pequeñito. Es de que él mismo está diciéndonos aquí de la luz. Entonces, eh, él, como bien lo mencionó hace un momento Mirta, pues él mismo lo dice, cuanto más te transformas, estás en él, cuanto más te haces uno con él, en el amor, realmente resplandece el sol en tu mirada, en tus ojos. Y si se ve alguien, por ahí lo mencionó también, que cuando, es por eso que hay veces que ves a una persona y puedes decir, wow, cómo brilla, se ve quién es, cómo es su alma, refleja su alma, ¿no? Pues yo no me puedo imaginar cómo será ya estando en la divina voluntad, súper más, es muchísimo más, ¿no? Porque se vuelve todo luz junto con Jesús y que ilumina, ¿no? Es una luz que como no es de la criatura, es la luz de Dios, es la luz de Jesús. Y entonces es cuando iluminas a otros, ¿no? Cuando vas a poder iluminar a otros, pero es esa luz, te vuelves una en esa luz con Él. Y wow, eso sí es wow, la otra es increíble, o sea, me encantó por esto, esta lectura. También ya la habíamos leído hace bastante rato, pero también igual es esto, ¿no? Cuanto más te haces con él en el amor, te reconoces como amor en el mismísimo amor de Jesús. Ahí se va dando la uniformidad, Esa- uniformarse, ¿verdad? Exactamente, ahí es cuando Ujú, realmente te vas uniformando con él. ujú. Y él es el que El resplandece traje que realmente. viste, sí. El traje que viste es el amor. Ujú, ujú, Exacta. ujú, Gracias. ujú. Bueno, Marta Lucía comenta un poco
largo el comentario, voy a decir la parte final, ¿verdad? Que todo está en la divina voluntad, le dice esta lectura. El alma amante continuará su camino sin ni siquiera pensar cuándo se resolverán estos asuntos, porque sabe con certeza que el Fiat Supremo todo lo tiene resuelto desde ad eterno, conforme a su divino querer. Y María Eugenia dice, son esas almas que resisten a la luz, no se dejan absorber por tempestades. Importante que el alma vea a Jesús y no mira la tierra, ¿verdad? Así es que, sí, ciertamente, ¿verdad? O sea que aquí separa los que resisten a la luz y los que se van en la luz. Aquí, esta lectura es un otro regalazo también, ¿verdad? Y, y es lo que hace su pasión. Y entonces, aquí estamos viendo cómo obtener luz. Y él nos da un tip eh, increíble, fácil, lo tenemos a disposición, no cuesta nada y es en la 11.122. Y dice él que estaba siempre Luisa en su estado habitual, que era el estado de la rigidez, ¿verdad? A la que entraba cuando ya era la noche. Y ella veía a Jesús todo circundado de luz, pero esa luz le salía dentro de su santísima humanidad. Claro, entenderíamos que esa luz es el Verbo eterno que está dentro de él. Y eso nos dice muchísimo, porque siempre hablamos de Jesús hombre y Jesús Dios, pero esa unión hipostática que nos trajo Mirta en otra lectura nos está diciendo son inseparables. Lo que pasa es que el cuerpo le vela a la divinidad, es un velo, ¿verdad? Pero aquí dice que salía esa luz. Hubo momentos en que él permitió que se viera esa luz, como por ejemplo la transfiguración, ¿verdad? Y ya se imaginan cómo se verá que Luisa nos dice que se embellecía de modo tal de formar una vista encantadora y que raptaba, o sea, no se podían apartar los ojos. Y ella se sorprendió. Ya me imagino yo en, en los zapatillos de Luisa, ¿verdad? Y le dijo Jesús que cada pena que él sufre, cada gota de sangre, cada llaga, cada oración, cada palabra, cada acción, cada paso, y que si se recuerdan que en otras lecturas nos ha dicho que esos son los frutos y que son las joyas que nos van a engalanar ese traje luminoso que vamos a tener cuando regresemos, porque vamos a regresar más que Adán, porque estas joyas de su sangre, de sus llagas, van a adornar ese traje y entonces es mucho más lo que vamos a hacer que lo que fue Adán. Y le dice, ¿verdad? Que todo eso que él sufrió le fue dando a él una luz en su humanidad. O sea, nos dice, mi humanidad creció no solo porque yo era el divino, creció por todo lo que ese amor estaba dando por cada uno de ustedes, convertido en sufrimiento, convertido en sangre, en llagas, en oración, en palabras. Y es grandioso lo que dice aquí, ¿verdad? Que eso le produjo a él una luz en su humanidad, capaz de embellecerlo de modo tal de tener raptados a todos los bienaventurados. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Antes de que el Señor hiciera estas revelaciones, ni que eran joyas todo su sufrimiento, ni que todo eso le permitió dar luz. Y
Y saben ustedes que esa fue la luz que le ayudó a resucitar. Lo dice en otra lectura. Ahora dice, el alma a cada pensamiento de mi pasión, a cada condolencia, a cada reparación que hace, está tomando luz de mi humanidad. Y si a él lo embelleció, y ya nos dijo en la lectura 3 de que con su humanidad él estaba espiritualizando esa, esa materia, aquí nos está diciendo una fórmula y dice que toma el alma, luz de esa humanidad y la va haciendo más bella porque más se va asemejando. Así que un pensamiento que tengamos de más en su pasión será una luz de más que le llevará un gozo eterno. ¿Cuántos estamos haciendo todos esos pasos del Señor en su pasión cada día? ¿O cuántos estamos desperdiciando esa luz que Él ha puesto porque no la tomamos, porque no nos dedicamos un tiempo a su pasión? Así que, pues aquí nos lo está recalcando. Sí, los señores Poblet. Sí, me viene a la mente cuántas veces nosotros podemos ver eh, que no es el pajarito hermoso que vemos, es la divina voluntad que es la belleza del pajarito, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, lo invisible es más bello que lo visible. Eh, es extraordinario esto porque esto es realmente la espiritualización de la materia que estábamos hablando. Se relaciona todo esto. Y en Jesús era su propia naturaleza, una naturaleza perfecta, y nosotros queremos llegar a esa naturaleza perfecta que tiene esa comunión con la divinidad, con la luz, con la belleza que no se ve para que se vea, porque estamos espiritualizando la materia y, así, y por eso cuando el Señor se aparece a los discípulos en su plenitud de humanidad, ¿no es cierto? Es un sol, brilla y los discípulos se asustan. La transfiguración, la famosa transfiguración. Pero pueden mirarlo. Pero pueden mirarlo, dice Esther. Porque Moisés no lo pudo ver, Ok. pero ellos podían ver. Yo estaba pensando, quería agregar de que cuando las personas empiezan en la divina voluntad, lo primero que leen es la pasión, las 24 horas. Y ese debe ser un mecanismo que lo pensó el Señor para que puedan ir recibiendo luces, porque todo es de la pasión, y van embelleciendo y recibiendo la luz de su pasión, porque cada página, las personas en general empiezan con ese libro. Y entonces ese es el primer paso para saber, y creo que no debemos olvidarnos de ese paso nunca. Ese es, en cada momento algo se puede conectar con su pasión, Sí. un dolor de cabeza, un día pesado, un cansancio, todo eso se puede conectar con la pasión. Y entonces, según aquí leemos, nos está dando como una receta de Y recibir luces de Él y espiritualizarnos pensando en su pasión, porque pensar en ese estar ahí y recibirlo. Eso es lo que yo quería comentar. y podríamos hasta unir nuestras pasiones basadas en
en miserias, ¿no es cierto? Porque la vida nuestra es una miseria comparado con lo que nos quiere dar Jesús. Sin embargo, somos pasionales en eso, ¿no es cierto? Entonces decimos, pero un momento, acá hay una pasión más hermosa, más bella, más extraordinaria, a la que le podríamos prestar más atención. Y entonces ahí Se absorbe, que con la luz se absorbe claro, todo, cubre todo. qué bárbaro, sí, sí, sí. A mí me pasó con Las Horas de la Pasión cuando yo leí eso. Lo conecté muchísimo con cosas que digo, Dios mío, pero esto no se ha sabido, ¿no es cierto? No. Teníamos vislumbres, poquitas luces de los santos, ¿no? Siempre de los santos. Y nuestros amigos protestantes no quieren saber nada de los santos, ¿no? Y yo digo, ay, 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 qué impedimento grande es ese para ellos, porque ellos dicen, no, que somos todos santos, ¿no es cierto? Bueno, sí, es cierto en cierto sentido, pero hay más. Vénganse. Ya Son las van, bellezas de la Iglesia Católica. también, Sí. ya van a venir todos. Sí, sí. Gracias. Bueno, Bueno, Leti nos comenta, como estábamos hablando de las luces, ¿verdad? Que iluminaba a otros, nos comenta también, ¿verdad? Que cuando los Reyes Magos y lo vieron, pues los Reyes Magos hasta cambiaron de país y de modo de vida, ¿verdad? Y hasta se dice que fueron mártires. Así es que esa luz es capaz de llevar a todo, ¿verdad? Mirta. Como dicen, wow. Sí, pues esta lectura sobre la luz de la humanidad de Jesús, cada vez que el alma piensa en la pasión, pues se va llenando de luz. Entonces, hay una lectura que es la 1733, que sabemos que Luisa siempre tenía la pasión de Jesús en mente, siempre, toda su vida, durante toda su vida. Y Jesús dice exactamente, por eso es que el mundo está como está, porque han dejado a un lado mi pasión. Pero entonces, en esta lectura en particular, que es la 1733, el párrafo número 4, habla de estos hilitos de luz. El alma, cuando hace un acto en la divina voluntad, es un hilo de luz de más en Jesús. Y dice así: hija mía, ánimo, no temas, no hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? Jesús saliendo de un fondo de luz de dentro de su interior. Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar, le dice a Luisa, es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un hilo de más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna, y ese hilo se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando así otros hilos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante. Y lo que Lupita al principio decía, que nos volvemos más bellos que al principio, con esa vestimenta de luz que tiene, que tiene la sangre de Jesús, ¿verdad? Puesta en esa vestimenta. Y otra lectura también que no la voy a leer, pero es la 18-17, que dice que Jesús nos cubrió con la belleza de su redención, con esa belleza de luz, esa vestidura de luz, ¿verdad? Estaríamos la noche entera hablando sobre estas lecturas, mis hermanos. Tanta belleza, ¿verdad?
que sale al descubierto, que se revela cuando un alma realmente quiere adentrarse a estos conocimientos de la divina voluntad. Gracias, Mirta. La 11.122 la vamos a desmenuzar más, la tenemos adelante, ¿verdad? Y con eso que dice Mirta, vemos entonces dos mecanismos de luz. El que nos lee en la 11.122, que son los hilos de luz, y este que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que es la luz de su humanidad a través de la pasión. Así es que varias cosas que el Señor nos va diciendo para que vayamos transformándonos en esa luz, ¿verdad? En la luz que tomamos de su humanidad sacrificada. Ese cordero llevado al matadero nos está dejando una herencia y que es el tomar la luz de su humanidad. Eso es bien importante, ¿verdad? Nos dice eh, María Eugenia, esta lectura me dice quién es Dios y quién soy yo. Nos, nos olvidamos de su pasión. Sí, ciertamente, María Eugenia. En la primera lectura Jesús le dice, si yo me muevo, muévete tú. En la segunda lectura eso se traduce en no te detengas si otros no te entienden o te critican. Perfectamente, ¿verdad? Ujú. Bueno, imagínense qué riquezas. Y en la siguiente nos va diciendo más y que ahí es donde vamos asociando y viendo esa, esa espiral, ¿verdad? Si nos pasas a la siguiente, porque veo que no hay mano levantada, Gaby. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nos volcamos en la divina voluntad y nos fundimos en Jesús? Eso lo vemos en la lectura 12:6, ¿verdad? Eh, y esta es, es bien trascendental. Dice Luisa que se estaba fundiendo en su dulce Jesús y así se podía difundir en las criaturas. Ya sabemos que porque estaba en el acto único y que porque ahí estaba en la eternidad, ¿verdad? Y entonces podía difundirse en las criaturas y llevarlas para fundirlas a todas en Jesús. Y ella se ponía entre las criaturas y Jesús. O sea, ella era escudo entre las criaturas y Jesús. ¿Se acuerdan que nuestra madre dice en Reina del Cielo que ella era vínculo entre las criaturas y Jesús y que nos abrió por eso las puertas? Ella tuvo esa capacidad. Y aquí Luisa, que es brazo de la justicia, ella lo que está haciendo es poniéndose de escudo entre las criaturas y Jesús. ¿Para, para qué? Para impedir que siguiéramos ofendiendo, porque así ella mitigaba la razón de los flagelos, ¿verdad? Y entonces ella salía con dos ganancias, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Una que disminuía los flagelos y otra que se le ocultaba menos el Señor, porque cuando el Señor ponía los flagelos, Él se retiraba de ella, precisamente para que ella no ejerciera esa función de quererlo aplacar, ¿verdad? Y entonces así ella evitaba que fuera ofendido y que las criaturas lo pudieran ofender. Eso de que las criaturas lo pudieran ofender era porque las fundía todas en Jesús y pedía para ellas el reino, ¿verdad?
Ahora, mientras eso hacía, el Señor le dice a Luisa, ¿verdad? Que ella se debe de volcar. Y eso de volcar es tan significativo como que veamos un camión de volteo, ¿verdad? Que lleva el montón de, de desperdicios o de ripio. Perdón el ejemplo, no quiero comparar que el Señor está haciendo eso. Lo que quiero decirles que cuando vemos esos camiones, de un solo se dan vuelta y se vacían de un solo. Entonces aquí es no andar dudando, ¿verdad? Sino que de un solo volcarse toda, no dejar nada. Y le dice, tan solo te vuelcas en mi voluntad, te fundes en mí. Así en ti, ¿qué sucede? Se forma un sol. O sea que cada vez que nos fundimos y nos volcamos todo, caemos en la voluntad divina. ¿Y qué es la voluntad divina? Un sol. Entonces, al caer ahí, nos formamos un sol. Entonces le dice, te formas un sol conforme todos los actos que ella vaya haciendo. De ahí salen los rayos. Y entonces, la voluntad divina es el fondo y se corona con todos esos rayos y forma el sol en la criatura. Y ese sol, claro, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Ese sol se eleva en el aire y como está aquí en el grafiquito que acompaña la diapositiva, que ustedes ven como gotitas, ¿verdad? Entonces, son las gotitas que se va expandiendo, que se van repartiendo de un rocío benéfico. O sea que ese sol no solo sube y no solo son los rayos entre el Señor y Luisa, sino que desparrama rocío sobre toda la humanidad, digamos. Y mientras más Luisa se fundía, más soles va tomando. Entonces, allí venimos de uniformizar, venimos de hacer lo que él hace. Y si hacemos lo que él hace y lo que Luisa hace, más soles vamos tomando y así vamos iluminando. Ese es el mecanismo de cómo va a ir cambiando la Tierra, porque no solo son esos rayos, imagínense un sol como ilumina toda la tierra porque está a tal altura, a todos lados llega, ¿verdad? Hasta los abismos. Y al subir va repartiendo ese rocío, ¿verdad? Y ese rocío, eh, cada vez que hay un sol, sale ese rocío. Así que esos soles que se van elevando se funden en el sol divino y cada sol va sacando más rocío, ¿verdad? Y ese rocío no es cualquier rocío. Aquí lo dice, ¿verdad? Es un rocío benéfico. Y al fin, ¿qué sale de ese rocío? Las gracias, ¿verdad? Que reparte en las criaturas. Esas gracias son toda clase de gracias, hasta las que no nos imaginamos, porque son las gracias que nos está dando para santificarnos, ya que dice que enormes gracias se necesitan, ¿verdad? Para formar soles más grandes, para poder derramar más abundantemente este benéfico rocío sobre todas las criaturas. Hoy no vamos a hablar de las gracias, se los adelanto. Lo vamos a hablar en otra lectura próxima y prácticamente casi toda la sesión vamos a hablar entre Mirta y yo de las gracias. Así que por eso es que ahora les pediría que no nos dediquemos a la gracia, ¿verdad? Sino que nos dediquemos al mecanismo de cómo es que nos vamos haciendo sol. Si hay comentarios, esta nos deja mudos, ¿verdad? Tan facilito que se lee. Ahí mismo lo está diciendo que dice,
conforme vas pensando, amando, reparando, o sea, cada acto, cada acción, cada pensamiento es lo que hace que se formen los rayos y dice, y es cuando, y Jesús le dice, y es cuando mi voluntad como fondo se hace corona de estos rayos y se forma el sol. Y ese sol igualmente es lo que le transmite a la criatura, o nos transmite, pues, por cada pensamiento, y no sé si les ha pasado, me dice que de repente siento, ay, un besito en la mejilla o algo, y digo, ay Dios, Jesús, gracias. O un movimiento, o sea, Jesús lo hace, es el que hace y obra todo. Entonces, aquí lo dice claramente y viene siendo parte de lo que comentábamos hace rato, y en la medida que vamos siendo más, reconociéndonos más amor en el mismísimo amor que es Cristo, que nos vamos haciendo más como Él nos va moldeando más, y ahí es cuando realmente estamos con cada acción, con cada pensamiento atrayendo más su luz, porque Él mismo lo dice en diferentes ocasiones, ¿no? No se resiste al ver todas estas cosas, y la verdad es que yo creo que Jesús solo se contiene porque es todo un caballero, pero si no, se vendría así como, ¡guau! Porque realmente es así, o sea, su amor es infinito, y ese mismo amor lo atrae, ¿no? Es un mismo amor de él, pero lo atrae, nada más. Así es. Y por eso es que en otras lecturas le dice a Luisa, ¿verdad? Tú no sabes lo que significa no hacer mi voluntad. Sí, Y aquí lo está sí, sí, diciendo, ¿verdad? sí, Nos, sí, per- nos perdemos de dar más luz, que es el mecanismo con el que Él está transformando a las criaturas. Y al exacto. transformar las criaturas, transforma el universo, ¿verdad? Transforma la tierra. Sí, es correcto, es correcto, es correcto. Ujú, Sí, ujú. sí, sí, tal cual, tal cual, tal Mirta, cual. Y que por el mero hecho de la criatura, ¿verdad? De esa alma estar fundida en Jesús, en Dios, en la divina voluntad, pues se crea el sol por el mero hecho de estar ahí nada más. Pero esos rayos son los actos que esa alma va haciendo, que va entonces extendiendo todos los efectos. ¿Por qué? Porque sale del sol. O sea, esa alma que está en la divina voluntad, que está en ese divino querer, se forma un sol, o sea, es un sol. Ya, pero los actos son los que forman esos rayos que se difunden por donde quieran. Así es que sigamos pidiendo, ¿verdad? Que el reino de la divina voluntad pues sea una realidad en cada uno de nosotros y en cada criatura. gracias Mirta. Aquí dice Marta Lucía, luz que sobrepasa al entendimiento humano. Y Leticia Ramírez dice, esto es lo que nos dice el martirio de la atención, para no perder esas oportunidades, ¿verdad? De poder convertir en sol todo lo que hacemos, y en rayos y en rocío. Los Poblet, Sí, hace poco tiempo escuchamos al doctor Tomasini en uno de los videos con Esther. Estábamos escuchándolo y una señora le hizo una Yes, sister. pregunta. La pregunta fue, ¿cuándo va a cambiar todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuándo es que la voluntad divina va a cambiar todo el mundo, ¿no es cierto? Y va a ser todo diferente. Y él le dijo, nunca. Eh, Porque el cambio no va a ser fuera de nosotros en otros, sino que es un cambio individual de cada alma que acepta la voluntad divina, y
entonces va formando un nuevo sol, Un nuevo mundo. un nuevo mundo. Esa alma forma el nuevo mundo. No es que van a haber cosas fuera de nosotros que van a ser, bueno, van a ver también, por supuesto, que van a haber signos, ¿no es cierto? Pero lo esencial es lo que pasa dentro de cada alma. Entonces tenemos que perder a veces esa visión materialista, porque es una visión de materia, ¿no? De sentidos humanos, de inteligencia humana, de todo eso, ¿no? Hay que perder eso para ser un sol, ser un nuevo que Jesús nos dice muchas veces que vamos a ser nuevos cielos, nuevas tierras, ¿no es cierto? Y en el Evangelio mismo dice que va a haber eh, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y qué es eso, no es cierto? Bueno, es Espiritualizar todo. espiritualizar todo, gracias. Sí, ese es el tema, yo creo, y qué importante que pensemos de una manera espiritual ya, y que dejemos de pensar como antes, y ese es el gran cambio que es necesario. Nada más, gracias. Sí, gracias por esos comentarios. Eh, Ciertamente, como el Señor todo lo hace nuevo, ¿verdad? Eso Sí, viene desde la Biblia, ¿verdad? sí. Y el Señor, aunque nos reconoce como familia humana, pero cuando dice Rey de Reyes, no está hablando de todos, está hablando individualmente de cada quien que se va formando otro rey como Él es rey, ¿verdad? Es grandioso y el significado, pues, de volcarnos en la divina voluntad y fundirnos es enormísimo. Es, trasciende todo, como decían aquí, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento. Sí, Ahí vamos entendiendo por qué el Señor dijo, más cosas tengo que decirles, porque ahorita no podrían con ellas, ¿verdad? Entonces, aún nosotros nos llenamos de asombro, pero creemos. Han pasado casi 2025 años para que vayamos entendiendo estas cosas, ¿verdad? yo creo que nos humilla, ¿no es cierto? Porque si no nos humilla, yo no sé qué nos humilla, ¿no es cierto? Que nos digan cosas o que esto, que lo otro, eso no es nada. Pero esto es humillación total porque nos está diciendo que realmente nos ha faltado todo y que muy pocas cosas somos, ¿no es cierto? Somos nada, pero Él quiere que seamos todo lo que Él quiere que seamos. Entonces, es una humildad profunda que gracias a la divina voluntad sabemos de dónde viene eso de la nada, ¿no es cierto? Entonces ya lo podemos comprender, podemos hablarlo, podemos tener un diálogo divino sin perdernos, ¿no es cierto? Porque antes no sabíamos a dónde ir con la humildad, ¿no es cierto? Y ahora sí, ahora podemos decir, oh no, es que yo tengo que dejar mis gustos, mis disgustos, mis miserias, mis sentidos tienen que ser espiritualizados, mis instintos, ¿no? Estábamos escuchando la vez pasada, o yo solo, no sé, acerca de los instintos, ¿no? Que hay instintos que son tremendos, como el de la supervivencia, ¿no es cierto? Y cómo todo eso cambia. Tenemos una nueva naturaleza ahora, entonces hay que darle vida a esa naturaleza, no a la caída. Todo es amor. Todo es amor, dice Esther, claro. Sí,
a nuestro espíritu, ¿verdad? a Y nuestro con eso espíritu. que dice Carlos, con leer aquí en la lectura, ¿verdad? Que el Señor mismo nos dice, yo estoy tan complacido y arrobado porque se vuelcan. Es oírle que dice eso, ya me imagino todo lo que Él hace para estar así, ¿verdad? Y claro, es el inmenso amor y sabemos pues que nos creó por eso, ¿verdad? Porque Él quería que no solo ave eternos, sino que también aquí, fuera, fuera de ellos, el amor reinara. Gracias por los comentarios. La vemos si quieren en un minuto, porque remata todas las que hemos visto, ¿verdad? Y entonces puede ser que no necesitemos comentarlas, pero hija mía, mi voluntad es luz. Ahí está el detalle, ¿verdad? Todo es luz porque su voluntad es luz. Y quien de ella vive, o que sea, quien vive en la divina voluntad, se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima. Que cuando dice volcarte, te vienes a hacer ahí uno conmigo. Tiene la llave para abrir y tomar lo que quiera, pero una llave para abrir debe estar sin herrumbre, no estar sucia. Y la misma cerradura debe ser de fierro, de otra manera la llave no puede abrir. Así el alma, para abrir con la llave de mi querer, no debe mezclar la herrumbre de su voluntad humana, ¿verdad? Ni la sombra de fango. Eh, eh, viene a sellar las otras lecturas, pero nos viene a agregar cuáles son las condiciones que debe tener el alma para ese volcarse, para ese entrar, ¿verdad? Y las condiciones es que no debe tener herrumbre, no debe de estar sucia. Como quien dice, no te vuelvas al mundo, sino quédate aquí, ¿verdad? Si vuelves al mundo, tomas la herrumbre del mundo y ahí ya prácticamente estás mezclando, como cuando mezclamos cosas de santidad humana con santidad divina. ¿Sí? Sí, Los señores Poblet, sí, hasta hace poco no se conocía el stainless steel, que sería el fierro que es inoxidable, inoxidable. Pero así debe ser nuestra voluntad, porque tiene que ser fierro, porque tiene que ser fuerte. Tenemos que decidir algo y no salirnos, y seguir y seguir y seguir hasta el final. Y eso es hierro, voluntad de hierro, la nuestra, para que podamos abrir la voluntad de oro, Así que es la que realmente se va a entregar y la que vale más, ¿no es cierto? Aunque la nuestra abre la puerta. Entonces, eso es hermoso, me encantó eso a mí. Todas son imágenes que son divinas para mí, ¿no es cierto? Son cosas que es belleza, belleza pura, total, espiritual. Qué hermoso que es todo esto. el hablar del Señor es parábolas y las sigue haciendo, ¿verdad? Aquí tenemos Sí, la parábola de la barquita, ahora de la Sí, llave y, y también la espiral, ¿verdad? Donde claro. con este Y, conocimiento y sabemos más de lo mismo que no sabíamos en las lecturas anteriores. claro, y la herrumbre es la oxidación del hierro, que eso sería la humedad, y la palabra humedad tiene que ver con los humores que que tiene el hombre, ¿no es cierto?, por naturaleza de material, naturaleza física nada más, los humores. Entonces no hay que permitir esos humores que herrumbran
que rumbren al fierro de su voluntad, Un deterioro. de la voluntad humana, ¿no es cierto? Estamos hablando de la voluntad humana. Yo le doy mucha importancia a la voluntad humana porque creo que hay mucha gente que no se da cuenta de lo que vale eso. Es dada por Dios y tiene que volver a Dios. No es cosa de... Al principio yo cuando empecé a leer digo, bueno, esto hay que liquidarla, ¿no es cierto? Porque es horrible la voluntad humana. Y me acuerdo que tuve que recapacitar y digo, no, no, esto es otra cosa, esto es mucho más profundo. Es utilizar esa llave, esa herradura, esa llave de fierro que es la voluntad humana para entrar en la voluntad divina y que no se oxide con todos los humores de la humanidad caída. Es hermoso todo esto, es hermoso realmente. Poder hablar de esto. Yo no puedo hablar con nadie de esto. Salgo a la calle y lo único que hago es sonreírme nada más, ¿no es cierto? Y hacer chistes, porque, bueno, es que de alguna manera hay que vivir esto, ¿no es cierto? Entonces yo vivo esa vida oculta y cuando llega el viernes estoy acá firme porque quiero abrir esa puerta, ¿no es cierto? Perfecto. Para poder salir. Aquí estamos para hablar de lo mismo, ¿verdad? Alrededor del Señor. Y sí, me estaba acordando ahora que ibas repasando sobre las características de la llave, de que el Señor también en otras lecturas nos dice que debe ser de oro, ¿verdad? Porque solo el mismo metal se funde. Pero voy a ver qué dice Mercedes. Tenemos a Alcira y luego a Mirta. Mi- a mí este pedacito de lectura me recuerda mucho otra que dice que para vivir en el divino querer, el Señor no acepta ni un solo acto de voluntad humana. Cuando dice ahí al final, no debe mezclar la herrumbre de su voluntad ni la sombra de fango. Básicamente se refiere a eso, a nuestra voluntad humana. Y entonces yo la considero como prima hermana de esa otra lectura. Gracias. Y es que lo es, ¿verdad? Y en esa espiral va reconfirmando, ¿verdad? Y nos va diciendo, ciertamente, gracias, Mercedes. Estaba diciendo que me costó mucho entrar al Zoom. No sé por qué tenía todo mal, será porque no estoy en mi casa. Y el poder retomar todo esto que se fue plasmando me lleva a, a llenarme de esa nada que tenemos que ser para poder transformar a este mundo que el Señor nos está prometiendo. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos fundidos en el sol y somos pequeños soles, estos soles se proyectan en cada persona que nosotros vemos y contactamos y dejan ese misterio de querer saber por qué hay un brillo especial en cada uno de nosotros, que es el que el Señor nos regala. Es tan hermoso porque siendo esta nada, podemos ser tan grandes para este Dios que nos ama tanto y que quiere que nos difundamos en el mundo. Es simple mi comentario, pero que es realmente lo que siento de corazón, ¿no? Que nosotros somos los que llevamos esa luz, que es lo que cantamos cuando encendemos el cirio pascual y decimos, yo soy la luz del mundo, ¿no? Eso, tener esa conciencia de quiénes somos siendo nada. Gracias. Ciertamente, ¿verdad? Es, bueno, yo sentí con tus palabras
un gran regocijo, ¿verdad? Porque ciertamente es darnos cuenta qué es, quiénes somos y qué somos para el Señor, ¿verdad? Gracias, Alcira. Mirta. Precisamente la palabra llave fue la que más me llamó la atención en esta lectura, ¿verdad? Ujú. Y entonces estaba buscando en el buscador la palabra llave y el buscador me dio muchísimas lecturas que habla sobre la llave. Y miren lo que me dice. Dice, en alguna lectura dice que la confianza es llave, que el agradecimiento es llave, que la gratitud es llave, que la marca del amor es llave, que la obediencia es llave. Pero esas llaves son las puertas que abren la comunicación entre la criatura y Dios. Ahora, ¿quién es la única llave para abrir esos tesoros celestiales? Es la divina voluntad. Quiere decir que todo lo opuesto a los obstáculos, o sea, todo lo opuesto a la voluntad humana, pues son llaves de comunicación entre Dios y la criatura, pero tiene que ser a través de la divina voluntad, porque si no es a través de la divina voluntad, nunca se va a abrir los tesoros de esa patria celestial. La divina voluntad es la causa necesaria y suficiente para todo lo demás, ¿verdad? Por eso es que y comienza así diciéndolo, mi voluntad es luz. Gracias, Mirta, por ese comentario. Lilian, Sí, hola, buenas noches, divina buenas noche. noches. Como no he podido leer, he venido escuchándolos con mucha atención y me quedaba ahí como con dos cosas que me resonaban fuerte en esto de dejarnos absorber y ser luz. Y me llevaba más allá todavía, como en la tanta luz, la transparencia, porque ya sería en esta nada, sería como dejarnos ver tal y como el Señor nos quiere, como como nos pensó a cada uno. O sea, seríamos transparentes para los demás, porque el único que se vería sería Él, que es la luz. Y en lo otro que decía Carlos con respecto a, al acero inoxidable y al hierro, yo sentía, ¿no? Que por ahí esta santidad humana que el Señor no quiere porque quiere que vayamos para la santidad divina, también cuando vamos volviendo al pecado es empezarnos a corroer, ¿no? Como empieza el hierro a corroerse de a poquito, ¿no? Hasta que logra hacer un agujero o haga una huella muy profunda en el hierro, por más duro que sea, ¿no? Y entonces pensaba, yo, qué importante, porque por ahí uno ni siquiera se da cuenta. Yo porque estaba viendo unos arreglos que hacía mi hijo y me iba quedando con esa imagen de, de los chiquititos puntitos corroídos, ya oxidados, y eso que decía recién, no quiere nada, nada de santidad humana. Entonces son esos chiquititos que por ahí ni vemos, los pasamos por alto, pero no los pasa por alto. Así que bueno, eso era nada más. Gracias. Gracias, Lilian, por compartirnos lo que la lectura te motivó, ¿verdad? Y como dice Mercedes, que hay la parte última le llamó a ella la atención, ¿verdad? La, las mezclas y que la voluntad humana esté ahí presente. Y nos dice categórico, ¿verdad? Que esa herrumbre de la voluntad no la quiere allí, ni tampoco sombras de fango. Y entendería que serían todas las fallas que podemos nosotros ir haciendo, ¿verdad? Y las caídas por salirnos de la divina voluntad. Esther y Carlos, Más una pregunta que una observación, porque
hay lecturas donde Jesús claramente nos dice que nosotros vamos a fundirnos solamente con Él si somos oro puro, porque el oro no se puede fundir con otro metal. Y claro, eso no es de la mente humana, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de la cerradura que abre esas fundas, ese fundirse de oro con oro, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cerradura, creo yo que lo interpreto así, ¿no? Que es una cerradura humana, porque nosotros decimos fiat, decimos sí, pero es dada por Dios también esa. Es decir, nuestra capacidad de decir fiat es algo que Dios nos ha dado. Entonces, podemos elegir y decir fiat a nuestras miserias y quedarnos con eso, o podemos decir fiat a Dios y dejar nuestras miserias. Pero esa llave, cuando yo lo veo desde el punto de vista de fierro, porque lo veo como esa llave debe ser de la persona humana para que pueda abrir la llave, la cerradura, abrir la puerta, digamos, a la voluntad divina, que ya es todo oro. Entonces, lo que entra y lo que sale va a ser oro, porque el alma no es la llave, ¿no es cierto? El alma es más que la llave. Y la llave yo la veo como de fierro, porque debe ser fuerte, debe ser inflexible, debe ser, no se debe corromper, ¿no es cierto? La herrumbre no debe de estar en ella. Entonces, claro, todo eso es, eh, es santidad humana. Estamos hablando de una santidad humana, pero eh, el fiat en sí mismo ya es santidad divina, porque no podemos decir el fiat, ni siquiera decirlo, si no viene de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el fiat nos fue dado por Dios, entonces es oro puro el fiat que nosotros podemos dar. Y eso es para mí el ejemplo es la Virgen, ¿no? Ujú, Nuestra madre. ujú. Yo Ella vio. entendería, ajá, sí, a ese respecto yo entendería la lectura que A nos ver, está hablando de dos, de dos puertas al final de cuentas, ¿verdad? La primera puerta que la abre la criatura con ese fiat ok, y entra a la divina voluntad. Y la segunda, ella es el alma que ya va a vivir en el divino querer, oh, qué bien. ¿verdad? Y cuando ya vive en el divino querer, ahí esa llave, eh, no nos la dice que será de oro, ¿verdad? Pero allí ya nos está diciendo que ahí ya no quiere nada humano. Todo debe de ser ya divino, porque dice, para abrir con la llave de mi querer, y en la otra la criatura tiene la llave. Pero aquí en esta, ya para el abrir con la llave de su querer, sería para entrar a su querer. Allí ya no debe haber mezcla de nada, así que esa debe de ser la purísima. Y me Exacto. imagino que Ujú. yo no revisé, pero tendría que ser Sí, sí, todo de oro ya, ¿verdad? Ujú. claro, exacto. Eso es muy importante porque ustedes saben que hay una aleación de metales, ¿no es cierto? Pero esa es la mente humana, eso es todo conocimiento humano.
Nosotros estamos hablando de conocimiento divino, Pero entonces no es- podemos confundir ahí. No, pero la creación de Dios nos muestra las cosas espirituales. Claro, No hay, no hay. son modelos para que podamos comprenderlo a Él que los creó. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Y solo leo aquí unos par de comentarios que dice que siempre teniendo en cuenta que el primer impulso es de la divina voluntad. Y entonces Mercedes dice, así es, el impulso viene de él, de su divina voluntad, y nosotros correspondemos con su misma voluntad para sumergirnos en su divino querer. Bueno, pues buenas noches, mi querido hermano. Nos vemos pronto. Hasta la semana que viene.